Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 25 del paper 11 que se titula Carmen Laforet. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es tener una breve idea de los datos biográficos de Carmen Laforet, entender la trayectoria de su obra narrativa y obtener la idea central de su obra maestra, Nada, y saber un poco más sobre sus otras obras, sobre todo las novelas largas. Carmen Laforet Díaz, novelista y cuentista española, nació en Barcelona en 1921. Su padre era arquitecto y profesor en la Escuela de Peritaje. En 1923 se trasladó a Gran Canaria con sus padres. Pasó sus años de infancia y adolescente allí, y cuando tenía 12 años su madre murió. Su padre se volvió a casar. Carmen y sus hermanos no se llevaban bien con su madrastra, y estas experiencias se reflejan en sus obras. Después de terminar sus estudios de bachillerato, volvió a Barcelona en el 39, justo al finalizar la Guerra Civil Española, y pasó 3 años allí. Empezó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Vivió en la casa de sus abuelos, en la calle Aribau, la misma calle donde ella había nacido. Su primera novela se sitúa en esta calle también. Luego se marchó a Madrid. Ingresó en la Universidad Central para estudiar Derecho, pero abandonó ambos cursos antes de terminar. Sus primeros cuentos fueron publicados en una revista femenina de Santander. Se casó en Madrid cuando tenía 21 años con el periodista y crítico literario Manuel Cerezales. Tuvieron 5 hijos comunes, 2 de quienes llegaron a ser escritores también. Este matrimonio resultó en la separación de ambos en 1970. Empezó a escribir su primera novela cuando tenía 22 años. Publicó su novela Nada en 1944. Esta novela le llevó a la fama literaria a una edad bastante joven. En el 45 ganó la primera convocatoria del recién creado Premio Nadal, otorgado por la editorial Destino. Tras este triunfo literario, Laforet fue considerada como una de las mejores escritoras de la realidad española de la época de posguerra. A lo largo de su vida fue galardonada con el Premio Fastenrath, el Premio Menorca de Novela y el Premio Nacional de Literatura. A partir de los 70, marcada por periódicos frecuentes de depresión, ella se alejó cada vez más de la vida pública. Durante este periodo de aislamiento voluntario, su memoria se debilitó y su salud física también empeoró. Sufrió de la enfermedad de Alzheimer por más de una década, hasta que falleció en febrero de 2004 en Madrid. Sobre sus obras y su estilo. Por lo general, sus obras siguen la misma corriente literaria de existencialismo. El tema se centra en las miserias de la vida humana. Los personajes tienen que residir en un mundo hostil y sofocante, en el que rige la violencia y la agresividad. Las protagonistas, a lo largo de su lucha por salvarse de este ambiente asfixiante, terminan por estar desencantadas. La confusión de vivir, la violencia y las relaciones conflictivas que tienen que enfrentar las dejan desilusionadas. Su estilo es muy directo, utilizando frases claras y cortas. Su vida temprana se marca por una intensidad y sigue un ritmo apasionado, con un estilo lleno de vigor,
con un lenguaje muy expresivo. Está claro su talento inconformista. En sus primeras 3 novelas largas es palpable la presencia de la autora misma a través de sus protagonistas femeninas. Moldea sus vivencias personales en sus creaciones narrativas. Recurre al ambiente vivido para formular el argumento y la trama. Hay presencia de una serie de situaciones que se ven repetidas. En el 44, en unos pocos meses, escribió su novela Nada, y el éxito espectacular de esta obra marcaría su carrera de escritora. Laforet no ha sido una escritora tan prolífica, y la irrupción espléndida de esta primera obra fue seguida por un silencio absoluto de 3 años. No resultó fácil mantener o lograr de nuevo la gran aclamación crítica que recibió a la publicación de su primera novela, que a pesar de la edad tan joven de la autora, ya era una obra plena. Logró publicar un total de 5 novelas, 7 novelas cortas, 22 cuentos, narraciones de viaje y muchos artículos para periódicos y revistas. Estas novelas posteriores están mejor estructuradas y son más sentimentales, pero carecen de la intensidad que se encuentra en su primera obra. A la publicación de la novela Nada, en 1945, tuvo un impacto muy fuerte en la España de posguerra. Este libro le ganó a Laforet el premio Nadal, otorgado por la editorial Destino, y por esta misma novela recibió el Fasteract de la RAE, de la Real Academia Española. Nada llegó a ser el libro más vendido del momento y le trajo a la joven reclamo crítico, así como éxito popular. Se considera este libro como una de las novelas más impactantes de la narrativa española de posguerra. Su éxito fue tan grande que en el mismo año tuvieron que reimprimir la novela hasta 3 veces. Es una obra renovadora con un fondo de autenticidad. Se considera como una obra clásica de la literatura del siglo XX y es una de las obras claves del realismo existencial. Esta novela sigue el estilo literario del tremendismo, inaugurado por Cela con La familia de Pascual Duarte. Laforet, en su obra, realiza un tremendismo psicológico y existencial. Retrata un mundo infernal en el que reina la discordia. Reproduce la tortura cotidiana enfrentada por unas criaturas angustiadas, seres descentrados que habitan en un mundo conflictivo y anormal. Un dolor íntimo y el sufrimiento intenso marca las vidas de estos personajes atormentados. Se usa un tono pesimista para trazar los sórdidos conflictos. No es una novela autobiográfica en sentido estricto, pero está influenciada por las experiencias de la autora en los años que pasó en Barcelona al acabar la Guerra Civil. Estas experiencias personales se ven reflejadas en las vidas de las heroínas de sus novelas. Retrata el ambiente sórdido y caótico de Barcelona de posguerra, un ámbito marcado por el vacío intelectual, presentado en forma de las impresiones de una joven. La novela se narra en primera persona y sigue una estructura lineal. La protagonista, Andrea, regresa a la España de posguerra a finales del 39, tras vivir en el extranjero durante muchos años. Andrea se marcha a Barcelona para estudiar y se instala con unos familiares en la calle Aribó. Llega con muchas ilusiones de libertad y con las esperanzas de empezar una vida nueva. La realidad horripilante que encuentra al llegar pronto destruye todas sus ilusiones. La realidad brutal que enfrenta la lleva al desencanto total. El piso destartalado en que residen sus parientes presencia escenas sórdidas, la melancolía y unas manifestaciones de violencia, hundiendo todo en un ambiente de extrema desesperanza.
El ámbito cerrado de esta casa familiar simboliza la opresión. En palabras de Rosa Montero, esta novela se lee como un cuento perverso. Tiene algo de relato gótico, con esta muchacha que llega a Barcelona emborrachada de ansias de vida y que cae como las doncellas de las fábulas en medio de una familia enigmática, siniestra y perturbadora. De madrugada, recién llegada a la aterradora casa de la calle Aribó, Andrea se encierra en el cochambroso cuarto de baño y se mira en el espejo. Es como Alicia, una niña atrapada al otro lado del azogue, no en el país de las maravillas, sino en el infierno. Hay un tono febril y delirante que impregna toda la obra. Es el frenesí del hambre constante que te hace ver visiones. Y es el desquiciamiento que el dolor produce cuando no puedes soportarlo. Los personajes de Nada arrastran misterios, memorias que queman como brasas. Los personajes, se dice literalmente en el libro, se han vuelto locos con la guerra. Ella también habla del estilo de escritura de la autora y añade: leída hoy, Nada sorprende por su modernidad, por su absoluta carencia de sentimentalismo, pese a las atrocidades que relata, por su estilo exacto, limpio, cortante como un cristal, y al mismo tiempo lleno de fuerza expresiva y originalidad temática, y por sus personajes y sus temas. Inolvidable Gloria, esa pobre muchacha peleada bárbaramente una y otra vez por su marido. Inolvidable la abuela, que es como una hada madrina deteriorada y rota. Inolvidable Andrea, la protagonista, pasiva y casi incapaz de amar. Que las verdaderas víctimas son pasivas y están destrozadas. Con su hermosa escritura, Carmen Laforet define en la novela a las amigas de la tía de Andrea, un puñado de mujeres que antaño fueron muchachas felices y que ahora son seres desbaratados. Dice así el texto: eran como pájaros envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy pequeño. Nos describe ese pequeño y asfixiante fragmento de cielo. Es un cuento cruel, el cuento de la vida cuando se vuelve mala. En el siguiente fragmento de la novela se puede percibir claramente el ámbito opresivo de la casa. Dice así: el ventanillo se abría al cielo oscuro de la noche. La lámpara encendida hacía más alto y más inmóvil a Román, solo respirando en su música. Y a mí llegaban en oleadas primero ingenuos recuerdos, sueños, luchas, mi propio presente vacilante, y luego agudas alegrías, tristezas, desesperación, una crispación importante de la vida y un anegarse en la nada. Mi propia muerte, el sentimiento de mi desesperación total hecha belleza, angustiosa armonía sin luz. Y de pronto un silencio enorme y luego la voz de Román. A ti se te podría hipnotizar. ¿Qué te dice la música? Inmediatamente se me cerraban las manos y el alma. Nada, no sé, solo me gusta. No es verdad. Dime lo que te dice al final. Nada. Me miraba defraudado un momento. Luego, mientras guardaba el violín, no es verdad. Me alumbraba con su linterna eléctrica desde arriba, porque la escalera solo se podía encender en la portería, y yo tenía que bajar 3 pisos hasta nuestra casa. El primer día tuve la impresión de que delante de mí, en la sombra, bajaba alguien. Me pareció pueril y no dije nada. Otro día la impresión fue más viva. De pronto Román me dejó a oscuras y enfocó la linterna hacia la parte de la escalera en que algo se movía, y vi clara y fugazmente a Gloria, que corría escaleras abajo hacia la portería. ¿Cuántos días sin importancia? Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada me pesaban encima,
cuando arrastraba los pies al volver de la universidad. Me pesaban como una cuadrada piedra gris en el cerebro. El tiempo era húmedo y aquella mañana tenía olor a nubes y a neumáticos mojados. Las hojas lacias y amarillentas caían en una lenta lluvia desde los árboles. Una mañana de otoño en la ciudad, como yo había soñado durante años que sería en la ciudad el otoño. Bello con la ciudad enredada y las azoteas de las casas y en los troles de los tranvías, y sin embargo me envolvía la tristeza. Tenía ganas de apoyarme contra una pared con la cabeza entre los brazos, volver la espalda al todo y cerrar los ojos. ¡Cuántos días inútiles! Días llenos de historias, demasiadas historias turbias, historias incompletas, apenas iniciadas e hinchadas ya como una vieja madera a la intemperie. Historias demasiado oscuras para mí. Su olor, que era el podrido olor de mi casa, me causaba cierta náusea, y sin embargo habían llegado a constituir el único interés de mi vida. Poco a poco me había ido quemando ante mis propios ojos en un segundo plano de la realidad, abiertos mis sentidos solo para la vida que bullía en el piso de la calle de Aribó. Me acostumbraba a olvidarme de mi aspecto y de mis sueños. Iba dejando de tener importancia el olor de los meses, las visiones del porvenir, y se iba agitando cada gesto de gloria, cada palabra oculta, cada reticencia de Román. El resultado parecía ser aquella inesperada tristeza. Cuando entré en la casa, empezó a llover detrás de mí y la portera me lanzó un gran grito de aviso para que me limpiara los pies en el felpudo. Todo el día había transcurrido como un sueño. Después de comer me senté, encogida, metidos los pies en unas grandes zapatillas de fieltro, junto al brasero de la abuela. Escuchaba el ruido de la lluvia. Los hilos del agua iban limpiando con su fuerza el polvo de los cristales del balcón. Primero habían formado una capa pegajosa de cieno, ahora las gotas resbalaban libremente por la superficie brillante y gris. No tenía ganas de moverme ni de hacer nada, y por primera vez eché de menos uno de aquellos cigarrillos de Román. La abuelita vino a hacerme compañía. Vi que trataba de coser con sus torpes y temblorosas manos un trajecito de niño. Gloria llegó un rato después y empezó a charlar, con las manos cruzadas bajo la nuca. La abuelita hablaba también, como siempre, de los mismos temas. Eran hechos recientes de la pasada guerra y antiguos de muchos años atrás, cuando sus hijos eran niños. En mi cabeza, un poco dolorida, se mezclaban las voces en una cantinela con fondo de lluvia y me adormecían. Bien, este ha sido un fragmento de Nada, donde hemos podido ver todas las características mencionadas. Ahora vamos a pasar a hablar de otro libro que se llama La isla y los demonios y la mujer nueva. En 1952, 7 años después de la primera novela, Nada, apareció su segunda novela, La isla y los demonios. Esta novela cuenta la historia de una adolescente, Marta Camino. Se basa en sus propias experiencias juveniles en las Palmas de Gran Canaria, pues es de algún modo una precuela a su primera obra, Nada. Esta obra se narra en tercera persona. Las rencillas y egoísmos presentes en la atmósfera familiar llevan a un desencanto total. La novela termina con la huida de la protagonista hacia espacios más abiertos. Las tensiones generadas por los adultos en sus relaciones y las pasiones desordenadas de los personajes forman el eje central de la obra. En el 55 fue publicada su obra La mujer nueva. La historia se basa en las experiencias religiosas de la autora, quien se convirtió al catolicismo en el 51,
tras varios años de agnosticismo. Cuenta la aventura espiritual de Paulina, la protagonista, y su conversión al catolicismo. La novela traza la línea del redescubrimiento de la fe por una mujer cosmopolita. Paulina, mujer cultivada e independiente, rompe con el pasado para atravesar el camino de la purificación. Gracias a esta obra, Laforet ganó el Premio Menorca de Novela en el 55 y el Premio Nacional de Literatura en el 56. La trilogía Tres pasos fuera del tiempo. Publicó en 1963 La Insolación, la primera parte de una trilogía titulada Tres pasos fuera del tiempo. No llegó a terminar esta trilogía, que trazaría 3 momentos de la vida de Martín Soto. Esta primera parte delinea la adolescencia del protagonista. La segunda parte vio la luz bajo el título Al volver la esquina, publicada póstumamente en 2004. No se publicó la tercera parte, que se habría llamado Jaque Mate. En estas obras los elementos autobiográficos ahora están ausentes. Ajena de la introspección, adopta un estilo de observación. Estas obras reflejan el mundo externo en lugar de las reflexiones íntimas. La voz apasionada también disminuye. El fondo de la autenticidad que marca su obra narrativa temprana ya no existe. Por otra parte, tenemos sus cuentos, artículos y otras obras cortas, como La Muerta, de 1952, una colección de sus cuentos. Otros de sus cuentos incluyen El infierno, Recién casados, El alivio o El secreto de la gata. En el 54 fue publicada su colección de novelas cortas bajo el título La llamada. Estas incluyen Un noviazgo, El viejo divertido, La niña y Los emplazados. La niña y otros relatos fue publicado en 1970. Sus artículos literarios del 77 es la recopilación de sus artículos. Sus cuentos y artículos fueron publicados en revistas y periódicos como Ínsula, Destino y Bazar. Aquí tenemos un pequeño fragmento del cuento El aguinaldo, de Laforet. Dice así: Juana, la doncella, entregó un gran paquete al chófer y él lo colocó en el asiento delantero, junto al volante. Los dulces, pensó, y echó una ojeada a la señora. A él también le asombraba que aquella mujer fuese una abuela. Era muy guapa y casi joven. Tenía los ojos claros y la boca muy bonita. Pero sobre todo sus piernas esbeltas eran las de una muchacha, y su estatura y su manera de caminar. Había algo en ella más joven que en su misma hija, cuando uno no se fijaba demasiado en su cutis. El chófer apenas pudo verla ahora, enfundada en un abrigo de piel, con un sombrerito muy sencillo, mirando hacia la ventanilla. Aquella luz del día no le favorecía. Su cara parecía más dura y triste que de costumbre. ¿Ya sabe a dónde vamos? Sí, señora. Isabel estaba pasando un ataque de melancolía. De un tiempo a aquella parte encontraba a la viuda sin sentido, y estos ataques se repetían con cierta frecuencia. Tiene que ser algo físico, pensaba. No es posible que un estado de ánimo le coja a una por la garganta como una mano y la doble así hacia el suelo. Tengo que ir a un médico. ¿Pero qué voy a explicarle? ¿A un psicoanalista, quizá? La boca de Isabel se curvó en una sonrisa burlona. Suspiró. Tengo años y nada más que años. La vida me ha dado todo lo que me tenía que dar, y cuando miro hacia atrás la encuentro un poco vacía. Nada de lo que he hecho hasta ahora me convence. Nada me ha llenado del todo. Los enamoramientos se pasan, los hijos crecen y la decepcionan a una. Hizo un gesto, abrió su bolso. Iba a encender un pitillo, pero recordó el ruego de Margarita de que se abstuviese de hacerlo en la calle mientras estuviese allí.
Llama mucho la atención y vas a estar tan pocos días que bien Podía. Cerró el bolso, frunció el ceño al recordar lo aterrada que vivía Margarita entre el qué dirán de la ciudad. Margarita, a quien ella había educado para ser libre e independiente como el aire. Margarita, con su carrera universitaria, sus viajes sola al extranjero, su talento indudable de poeta. ¿Indudable? Margarita no había vuelto a escribir en todos aquellos años. Sin embargo, Isabel se preciaba de buena crítica y sabía que su hija tenía aquel don. No era apasionada. El hijo, en cambio, un zoquete. Pero ganaba dinero y se había casado bien. Ahora estaría celebrando las fiestas en casa de los padres de su mujer, contento de liberarse de aquella costumbre de venir cada año a esta ciudad, a esta casa, y encontrarse frente a la aburrida familia política de Margarita. El coche se había detenido. El chófer estaba esperando. Isabel sintió como un sobresalto al darse cuenta de lo enorme y vetusto del edificio frente al que estaban. Se dio cuenta también, con cierto asombro, de que esta era la primera vez en su vida que iba a entrar en un hospital. Justo comenzaba a nevar en el momento en que ella atravesaba la acera desde el coche. Un par de copos muy leves le cayeron sobre el sombrero. El hospital de esta ciudad es como todo en esta ciudad, pensó, horrible. No había allí silencio ni blancura, paredes sucias, gentes extrañas, pobres que bajaban y subían por las escaleras, unos enfermeros poco amables al dar indicaciones. No es que fueran poco amables con ella, pero sí con aquellas gentes que tenían permiso para ver a sus familiares el día de Navidad. Además de sus cuentos, su obra Gran Canaria, una guía a la isla donde la autora creció, fue publicada en 1961. En el 65 visitó Estados Unidos como invitada del Departamento de Estado y allí conoció al novelista español Ramón J. Sender, quien vivía allí. Después de volver a España, en el 67, publicó su colección de recuerdos del viaje titulada Paralelo 35, en el que cuenta sus impresiones de la visita. Recurre a un tono ligero y ameno. En 2003, Cristina Cerezales, la hija de Laforet, publicó Puedo contar contigo, una serie de 76 cartas, resultado de la relación epistolar y la amistad de la autora con Sender. En estas cartas, Laforet, además de hablar de su vida familiar, también habla de su inseguridad frente a su obra y las dificultades que tuvo que enfrentar al ser y escribir como mujer. Las cartas revelan su deseo de alejarse de la vida social. Este periodo coincide con la separación de su marido y la falta de estabilidad económica. Años enmarcados por frecuentes depresiones, donde empieza a rechazar la vida pública. Recibió ánimo por parte de Sender a seguir escribiendo. Revela su correspondencia, que considera el mundo literario como un lugar lleno de enemistades, envidias y rencillas. Dejó incompletas muchas de las obras que empezó en aquella época. El nombre de Carmen Laforet siempre se relaciona con su obra Nada, su obra maestra. Y esto es todo respecto a Carmen Laforet. Muchas gracias por escucharnos.